Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Empiezan a aparecer artículos según los cuales hay muchas cosas que se desconocen de la vida de Kamala Harris en Estados Unidos. ¿Cuáles son? Polémica en México por la intención de Morena de impedir que la Suprema Corte pueda tumbar reformas constitucionales. ¿Cómo leer esta iniciativa? Giselle Pelicot, la mujer violada por más de 50 hombres con la complicidad de su marido, estremeció ayer a Francia con su testimonio. ¿Qué implica? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 24 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos, cuando faltan 13 días para las elecciones, las encuestas dan un empate entre la vicepresidenta Kamala Harris, del Partido Demócrata, y el expresidente Donald Trump, del Partido Republicano. Los dos seguían ayer en una campaña intensa. Harris, que el domingo cumplió 60 años, se fue lanza en ristre contra Trump, de 78, en las últimas horas. Dijo que un hombre que tiene opiniones positivas de Adolfo Hitler no puede llegar a la Casa Blanca. La vicepresidenta hizo esos comentarios por una entrevista de John Kelly. Kelly, general retirado de los Marines, fue el Chief of Staff, el jefe de gabinete que más tiempo trabajó bajo el presidente Trump. Y el martes dijo en The New York Times que Trump no tiene mala impresión de Hitler y que el pensamiento de Trump se ajusta a lo que se define como fascismo. Según Kelly, el fascismo es una ideología política de ultraderecha, autoritaria y ultranacionalista, y un movimiento caracterizado por un líder dictatorial, una autocracia centralizada, el militarismo, la enérgica supresión de la oposición y la creencia en una jerarquía social natural. Well, I'm looking at the definition of fascism. It's a far-right, authoritarian, ultranationalist political ideology and movement characterized by a dictatorial leader, centralized autocracy, militarism, forcible suppression of opposition, belief in a natural social hierarchy. So certainly, in my experience, those are the kind of things that he thinks would work better in terms of running America. Por otro lado, han empezado a aparecer artículos en los cuales se señala que, si bien sobre Trump tienen mucha información los ciudadanos, sobre Kamala Harris tienen poca, quizá porque amplios sectores de la prensa no la dan. Uno de esos artículos fue publicado ayer por el diario ABC de Madrid y su autor es el corresponsal en Washington, David Alandete. Por eso lo llamamos ayer. En ese momento recorría Texas en automóvil, dentro de la cobertura que hace de la campaña. Creo que hay varios elementos de la vida de Kamala Harris que no han sido sometidos a un escrutinio suficiente y que los medios de comunicación no estamos haciendo nuestro trabajo en esta campaña con la candidata demócrata. Ella aspira a ser presidenta de Estados Unidos, un cargo de enorme responsabilidad, y aún así nos está reportando todo lo que forma parte de su biografía. Y yo creo que para alguien que aspira a ser presidenta de Estados Unidos, un cargo de tanta responsabilidad, es lógico querer saber más de su biografía y de aquellos que la rodean. Hay tres elementos que para mí son importantes. Uno de ellos es su marido. ¿Quién es Doug Emhoff? Para mí es alguien que debería ser examinado con mayor detalle, sobre todo porque este verano la misma campaña de Kamala Harris tuvo que admitir que él había tenido una aventura con la niñera en su primer matrimonio. Lo dijo la campaña después de que se publicaran varias informaciones. ¿Quién aspira a ser el consorte de la presidenta de Estados Unidos? ¿Quién aspira a ocupar ese cargo de tanta importancia en la Casa Blanca, expuesto a todo lo que día y noche va a hacer su mujer como líder del mundo libre? Segundo, la relación de juventud de Kamala Harris con el alcalde de San Francisco, Willie Brown, con quien estuvo varios años después del divorcio de él. Ella tenía 29 años, él tenía 60, y ha habido informaciones de que él le dio trato de favor antes de que ella empezara su carrera de fiscal y después se metiera en política. Y por último, yo creo que es lícito examinar el ambiente tóxico del que se informó que había en la oficina de la vicepresidenta. Había un gran relevo constante de empleados que se iban
había peleas internas y yo recuerdo haber leído en muchísimos medios, incluido The Washington Post, incluido Político, información sobre la tensión interna que se respiraba porque Kamala Harris, más que como política vicepresidenta, actuaba como fiscal incluso con su propio equipo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de gestión va a tener en la Casa Blanca? Todo esto contrasta con Trump. Fíjate, con Trump sabemos de todo, de su vida personal, no solo de su postura pública, sino también de sus divorcios, de sus inicios y hasta de sus partes íntimas, porque así lo reveló Stormy Daniels, la actriz porno con la que tuvo una aventura y se hicieron eco los medios más respetables de Estados Unidos. Una controversia jurídica de marca mayor tiene lugar esta semana en México. El asunto es inquietante. Todo comenzó el martes cuando el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, anunció que iba a presentar un proyecto para reformar la Constitución. El objetivo del proyecto era impedir que la Suprema Corte de Justicia pudiera tumbar una reforma constitucional. También era evitar que los tribunales y los jueces pudieran hacer lo mismo. Así lo explicó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Vamos a presentar una iniciativa de ley de reforma constitucional en materia de improcedencia de juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. El anuncio causó preocupación. Morena, partido político de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, tiene mayorías en el Congreso. Además, las Cortes, en las democracias, protegen la Constitución cuando, por ejemplo, una reforma queda mal hecha. Para nadie es un secreto que Morena no quiere demandas contra la controvertida reforma judicial aprobada en septiembre, cuando aún gobernaba López Obrador, por la cual jueces y magistrados serán elegidos por voto popular. Esa reforma produjo huelgas en el Poder Judicial. Ante la ola de críticas y ante la polémica que se armó, Morena anunció ayer que retiraría la iniciativa. Pero, ¿qué lectura política se le puede dar a todo este episodio? Llamamos ayer al conocido periodista y analista político León Krause. La gran pregunta del principio del sexenio de Claudia Sheinbaum en México fue desde el principio si Sheinbaum iba a gobernar desde la contención, desde la independencia frente a las prioridades de Andrés Manuel López Obrador, desde la inclusión del disenso y de la minoría. Y la respuesta a esa pregunta cada vez queda más claro, es no. Claudia Sheinbaum ha elegido gobernar desde la aplanadora que dejó Andrés Manuel López Obrador. Y eso incluye la que quizá es la batalla más incomprensible e innecesaria y potencialmente dañina del gobierno López Obradorista. Y vaya que la lista es larga. Me refiero a esta reforma judicial y a la batalla del Ejecutivo encabezado por Andrés Manuel López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum contra el Poder Judicial. Esta es una batalla que es evidente en los hechos, pero que además ha sido confirmada por juristas de altísimo nivel en México, incluidos los magistrados de la Suprema Corte que nombró Andrés Manuel López Obrador. Pienso específicamente en el ministro Juan González Alcántara, que en una entrevista hace algunas semanas me dijo que la reforma judicial de López Obrador solo se puede interpretar como una venganza, un acto de venganza ante el contrapeso institucional que fue el Poder Judicial durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Frente a ese contrapeso, el movimiento López Obradorista ha decidido no solamente erosionar la independencia del Poder Judicial, sino eliminarla por completo. Y este experimento tan claramente tóxico seguramente terminará mal para México.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Francia le muestra cada vez más admiración a Gisèle Pelicot, la mujer de 72 años que durante 9 fue drogada por su esposo hasta dejarla inconsciente, después de lo cual llegaban distintos hombres invitados por él por internet para que la violaran en la casa mientras les tomaba fotos. Todo este horror se produjo entre 2011 y 2020 en Mazán, un pueblo de 5.500 habitantes en la Provenza, en el sur del país. Muy cerca de Mazán, en Aviñón, estuvo ayer la señora Pelicot. Fue a declarar en el proceso que contra su marido y otros 50 hombres se sigue en una corte. Gisèle Pelicot dijo que está totalmente destruida y que ignora cómo se va a reconstruir. Dijo que su objetivo, al pedir que este proceso fuera público, es que la vergüenza esté del lado de los violadores y no de las víctimas. Y fue aplaudida por la gente que la esperaba desde el amanecer afuera de la corte. Un bisou. Non, c'est pas grave. C'est tellement. Ya en el tribunal, Gisèle Pelicot dijo que nunca sospechó de Dominique, su esposo, que después de ver las noticias, él solía llevarle helado de frambuesa, su preferido, y que a veces le tenía en el horno papas con aceite de oliva. Lo que ella no sabía es que ahí él le echaba las drogas. Un aspecto impactante de su testimonio fue cuando afirmó que un violador no solo aparece tarde en la noche en un estacionamiento, sino que puede estar en otros lugares. ¿Cómo entender esto y lo que implica? Llamamos ayer a Amanda Sánchez, corresponsal en París y en Barcelona. Juan, este caso definitivamente no ha dejado a nadie indiferente y cada vez que se conocen más detalles el estupor aumenta. Tal y como lo mencionas, esa afirmación que al mismo tiempo resulta una escalofriante advertencia ha sido una de las más contundentes y reseñadas. Ella dice que el violador puede estar dentro de la casa, ser parte de la familia o del círculo más cercano de amigos. Yo también tenía un hombre excepcional, dijo directamente en respuesta a una declaración que ha estado escuchando de forma repetida en el juicio. Las hermanas, madres y esposas de los acusados dicen que ellos, estos violadores, eran hombres excepcionales. Y a propósito de esto, la señora Pelicot contó cómo era su marido en casa y todos los detalles y atenciones que la hacían sentir muy afortunada de tenerlo a su lado. Ella se sentía feliz y realizada. La señora Pelicot dijo que nunca tuvo sensación de mareo o de taquicardia. Despertaba cada mañana en su cama sin ningún signo de alarma o de novedad. Solo se sentía muy cansada, pero se lo atribuía a sus largas caminatas. También tenía recurrentes problemas ginecológicos, pero jamás llegó a sospechar de nada. Tú elegiste lo más oscuro de la naturaleza humana, le dijo, y con la voz entrecortada le reclamó: fuiste un marido atento y cariñoso. Nunca dudé de ti, compartimos risas y lágrimas. Para Pelicot, lo que ella está haciendo denunciando públicamente este hecho no se trata de ser valiente, sino de tener voluntad y determinación para cambiar la sociedad. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Estados Unidos dijo ayer que al menos 3.000 soldados de Corea del Norte se encuentran en Rusia recibiendo entrenamiento militar. La preocupación de Washington es que se unan a las tropas rusas que invaden Ucrania desde febrero de 2022, pues podrían convertirse en objetivos militares, según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. La milicia proiraní Hezbolá admitió ayer que uno de sus líderes, Hashem Safiedine, que para muchos iba a convertirse en el jefe máximo del grupo, murió hace 3 semanas en un bombardeo israelí en Beirut.
Safieddine era primo de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, muerto el 27 de septiembre en un bombardeo de la aviación de Israel en la capital del Líbano. Billy Joel es noticia por razones inmobiliarias. El lunes logró vender su mansión en Manalapan, cerca de Palm Beach, en la Florida. Le pagaron $42 millones, 20 millones menos de lo que pedía hace 2 años. Además, a principios de este mes, el compositor de Piano Man puso a la venta su mansión en Long Island, en Nueva York. Pide casi 49,9 millones. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.